vamos a convocar a nuestro querido amigo, al gran historiador argentino Mariano Cabral, para tomar consejos, escuchar su palabra y volver a esta columna cíclica que tenemos todos los jueves, llamada Pasado de Revoluciones. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buen día, Sergio. Buen día, Ronnie. Acá estamos nuevamente. Bueno, qué bueno poder conversar, qué bueno poder volver a tocar la historia, siempre con un máximo respeto, ¿no? Porque dicen que hay muchas bibliotecas para distintas etapas y miradas de la historia argentina. No sé si es justo querer escuchar la mejor versión de algún personaje de la historia que me cae bien e insistir hasta que algún historiador hable bien de aquel que yo quiero. Esa actitud es mala, ¿no? Claro, porque la historia nos enfrenta con el paso de los que nos precedieron en la vida, que eran personas como nosotros y que tal vez no eran héroes o superhéroes, ¿no? Héroes por ahí sí, los podemos dar ese lugar de héroe, pero no eran perfectos, así que con sus imperfecciones nos aparecen y bueno, los tenemos que abrazar como vienen, ¿no? Uh-huh. Pero por supuesto podemos tener preferencias, porque tiene que ver también con los lugares que vamos eligiendo en la vida política, por ejemplo, ¿no? Adscribir a una mirada, una perspectiva. Y mencionaste la historia, la buena historia. Nosotros nos identificamos con la corriente del revisionismo histórico argentino, que es una corriente que desde hace tal vez ya casi un siglo intenta recuperar una narrativa histórica que se plante en el interés nacional y la historia del pueblo argentino, ¿no? Una historia de luchas y de búsqueda de un proyecto de sociedad, de un proyecto de país, ¿no? Que supere tal vez una narrativa que había en su momento consagrado el país liberal, la república blanca, la república europeizante, ¿no? Y construya una narrativa histórica en función de una identidad política o de una identidad nacional, ¿no? Una identidad de conjunto del país. Parece que sí. Ahí es uno de los temas. Sí, no te quiero desviar mucho porque sé que algún tema en particular, es más, si querés tirarme algún título, decime, mira, hoy vamos a hablar de esto, pero quiero volver a estas reflexiones que estás haciendo ahora. ¿Qué título tenemos hoy? Hoy vamos a empezar a hablar, digo porque seguramente la terminamos la próxima, de las revoluciones radicales que se produjeron entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Entra bien la palabra oxímoron. Una revolución radical. Hablando de la fuerza política, ¿no? Sí. Lo digo con picardía en función de este tiempo, ¿no? De recordar a Ernesto Sanz poniendo a disposición el Partido Radical a Mauricio Macri para darle la estructura, ahora a Rodrigo de Loredo votando absolutamente todo el bloque radical junto a Milei. Revolución radical suena a algo contradictorio, pero el Partido Radical parece haberse transformado en una expresión del conservadurismo argentino, muy anclado en el antiperonismo, pero que tiene sus orígenes, sin embargo, en una fuerte movilización popular. Fue, creo yo, la expresión en un tiempo histórico de lo que llamamos el movimiento nacional, claro. Es decir, esa corriente que buscó el desarrollo de una patria libre, con fuerte base social, ¿no? Vale. Con una mirada sobre los problemas sociales y la proyección de una Argentina grande, de una Argentina desarrollada e integrada
al conjunto hispanoamericano, al conjunto latinoamericano. Sí, me súper interesa. Antes quería volver, como te decía al inicio, un ratito para meter una preguntito más con la reflexión que hacías al inicio. Decías, el revisionismo histórico aparece en la discusión sobre la historia, apoyada o protegiendo el interés nacional. Entonces se me venía ese retruque a la mente y decía, pero la historia oficial, que vendría a ser como la antítesis a la historia revisionista, ¿no persigue el interés nacional? Bueno, lo que llamamos la historia oficial habitualmente, ¿no? Es, sobre todo, hija de la historia construida por un político argentino, por Bartolomé Mitre, que fue sobre todo un dirigente porteño y porteñista, y que propuso una mirada de la historia que nosotros hemos revisado algunas veces, ¿no? Una mirada porteñocéntrica, pero a su vez de fuerte rechazo a las fuerzas políticas que habían tenido gran apoyo popular o gran base popular, el federalismo argentino, los caudillos, la idea de civilización y barbarie que había proclamado Sarmiento a mediados del siglo XIX está muy fuerte en la forma de escribir historia de Bartolomé Mitre, y en las ideas que predominaron a fines del siglo XIX y principios del XX sobre la identidad argentina, ¿no? Que era una identidad que miraba sobre todo a Europa, que proponía una Argentina, una excepcionalidad, ser una excepcionalidad frente al resto de América Latina, y el revisionismo lo que hace es rescatar que nuestra historia era una historia donde la participación popular y los líderes populares tenían una gran influencia, tenían una gran participación y habían proyectado un modelo de país integrado socialmente, desarrollado, con intereses propios y que tenía también una proyección latinoamericana, tenía una identidad compartida con el resto de los pueblos latinoamericanos. Está bien. Eso está muy presente en la narrativa del revisionismo histórico. Bueno, en resumen y bien compactado es la historia oficial no perseguía y no persiguió ni persigue el interés nacional. Importantísimo. Por eso no quería demorarte mucho más en esto, porque me súper interesa que nos metamos ya de lleno en la aparición del radicalismo en la Argentina. Y tampoco llevaba el nombre de radicalismo al principio, ¿o sí? No, al principio no. Y vos sabés que así como la historia que llamamos historia oficial construye una narrativa digamos, acorde a una Argentina europeizada, hemos dicho, ¿no? Uh-huh. También en el siglo XX la Unión Cívica Radical va a construir una narrativa de su propia historia que va a buscar en esa narrativa diferenciarse de lo que es el gran proceso político, social del siglo XX, que es el peronismo. Entonces va a hacer hincapié en un radicalismo institucionalista, confrontándolo con el peronismo, que sería una especie de desorden institucional, ¿no? Una expresión de la barbarie, mientras el radicalismo sería una expresión de la civilización. Esa narrativa que está muy presente, por ejemplo, en una película que fue famosa en la década de 1980, que se llamaba, se me fue ahora el título de esta película tan famosa. Ya te vas a acordar, no hay problema. Un documental, la hemos visto todos, La República Perdida. Ahí está. La República Perdida, ¿no? Y allí está muy fuerte la narrativa del radicalismo como el partido institucional. Sin embargo, el Partido Radical nace en un proceso de revoluciones, luchas civiles,
y de disputa muy fuerte también con los sectores más porteñocéntricos, ¿no? Porque hablábamos recién de Bartolomé Mitre y su redacción de la historia, pero Bartolomé Mitre también está en el nacimiento, si bien no de la Unión Cívica Radical, pero sí del antecedente inmediato, que es la Unión Cívica. Claro. ¿No? La Unión Cívica, que entre sus líderes tenía al mismísimo Bartolomé Mitre. Entonces ahí hay en el origen de la Unión Cívica hay dos tendencias muy fuertes que van a ir contraponiéndose hasta que va a primar la tendencia liderada por Hipólito Yrigoyen, que tiene una mirada más nacional y sobre todo muy enfrentada a la tradición mitrista. Bueno, una interna que se termina dirimiendo, digamos, resolviendo. Exactamente. Bueno, por eso vamos a ver sobre todo tres grandes revoluciones que encabezó la Unión Cívica Radical. La primera de ellas, bajo el nombre todavía de Unión Cívica, ¿no? Sin ser todavía la Unión Cívica Radical, que son las revoluciones de 1890, 1893 y 1905. Hoy vamos a hablar sobre todo de las primeras dos, de la de 1890 y la de 1893. Para entender estas sublevaciones tenemos que remontarnos una década antes a los acontecimientos de 1880, 79-80, que es el gran acontecimiento de ese momento es la federalización de Buenos Aires. Recordarás que 1880 es el año en que empieza la presidencia de Julio Argentino Roca. Sí. Y Roca, que había sido ministro de guerra de Nicolás Avellaneda, el presidente anterior, había triunfado en las elecciones y la provincia de Buenos Aires se dispone a desconocer la presidencia de Roca, pero a su vez este conflicto se inicia un tiempo antes cuando Nicolás Avellaneda promulga una ley de federalización de la ciudad de Buenos Aires. La federalización de Buenos Aires imponía, por un lado, a la provincia de Buenos Aires la pérdida de su capital, pero sobre todo consagraba un viejo anhelo de las provincias de todo el periodo del siglo XIX, que era nacionalizar la aduana de Buenos Aires, las rentas de aduana, ¿no? Digamos, devolver a la nación lo que originariamente era de la nación, que era esa aduana que era la principal caja que tenía el Estado argentino. Eso lo consagra Avellaneda, se va a producir un levantamiento de la provincia de Buenos Aires y finalmente la imposición de la federalización. No me quiero ir muy lejos, Mariano, estoy prestando mucha atención. Nicolás Avellaneda federaliza, la aduana se nacionaliza por fin, un reclamo histórico de las provincias, pero si me voy un poquito más atrás o bastante, la disputa era esa justamente, ¿no? Provincia de Buenos Aires controlaba la aduana y justamente era un Juan Manuel de Rosas el que no permitía, a ver si entiendo bien, ¿no? Esta nacionalización, sino que conservaba el poder en el control de esa aduana en Buenos Aires. ¿Es así? Él, como todos los gobernadores de Buenos Aires, ¿no? Es decir, Rosas también en su momento sostuvo que la aduana de Buenos Aires debía permanecer en Buenos Aires y tener la exclusividad del comercio exterior, lo cual lo llevó al conflicto con otros líderes del federalismo. Claro. Pero en 1835 Rosas otorga al conjunto de las provincias la ley de aduana, donde da una serie de protecciones económicas y de alguna manera logra
Disuadirlos. Un pacto de convivencia, digamos, de convivencia nacional. Bien. Ahora sí, perdón que me fui un ratito para entender cómo iba encastrado esto en la historia. Bueno, Nicolás Avellaneda federaliza la aduana. Sí, pero perdoname una cosita, Sí. Recordemos que a la caída de Rosas, la provincia de Buenos Aires se separa de la Confederación y durante 10 años estuvo separada. A la caída de Rosas, cuando Urquiza dicta la Constitución, organiza el Congreso Constituyente, la provincia de Buenos Aires se separa en la famosa revolución del 11 de septiembre de 1853, se separa del resto de la Confederación, no entra en la Constitución, porque la Constitución proclamaba que la ciudad de Buenos Aires era la capital. Es decir, la Constitución original, la del 53, ya nacionalizaba la ciudad de Buenos Aires y su aduana. Bien. Entonces este conflicto prosiguió y justamente cuando Bartolomé Mitre asciende al poder en 1862, reunificando la provincia de Buenos Aires con el resto de la Confederación, lo que hace es imponer la tesis de Buenos Aires, de que la capital, digamos, la ciudad y su aduana debían permanecer en poder de la provincia de Buenos Aires. Ahora comprendo cómo vuelve a restituir un derecho, un reclamo de las provincias Nicolás Avellaneda, con Roca ahí muy cerquita de Avellaneda, ¿no? Claro, exactamente. 1880, por ahí. 1880. Y entonces ahí vamos a nombrar dos figuras que son relevantes, pero sobre todo también porque van a representar dos tendencias dentro de la futura Unión Cívica Radical. Dos figuras que son tío y sobrino, que son Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen. Mientras Leandro Alem en el 80 se opone a la federalización de Buenos Aires, Hipólito Yrigoyen es partidario de la federalización y va a ser diputado por el roquismo. Mira. A ver, ¿no? Complejidades de nuestra historia que a veces en la narrativa simplificadora vamos obviando. Mira vos. Enfrentados. Tío y sobrino. Leandro Tío y Alem sobrino están enfrentados por ejemplo, en este tema de el apoyo o no a la federalización de Buenos Aires. Transcurre la presidencia de Roca el 80 y 86 y luego viene la presidencia de Miguel Juárez Celman, que debía correr del 86 al 92, ¿no? Las presidencias en aquel momento duraban 6 años. Entonces debía correr del 86 al 92. La presidencia de Juárez Celman es una presidencia asignada por una fuerte especulación financiera, por una liberación, por ejemplo, se le permite a los bancos privados emitir moneda, se produce una emisión muy acelerada de moneda bancaria, los bancos pueden ponerle el sello de moneda oficial a los propios billetes que ellos imprimen, ¿no? Lo imprime un banco privado y le ponen un sello de moneda nacional. Empieza a haber mucho papel moneda dando vuelta y empieza una devaluación de la moneda, una crisis inflacionaria y, bueno, consecuentemente una situación social conflictiva que a su vez se va también uniendo a el aumento de la inmigración, el aumento de la población en los suburbios de las grandes ciudades y los reclamos laborales, sindicales que empiezan a aparecer en esta, para el caso de Buenos Aires, en esta Buenos Aires de fines del siglo XIX. Entonces ese es el contexto, digamos así, social y económico, en el cual, en ese contexto, va a ocurrir que un nutrido grupo de jóvenes de Buenos Aires empiezan a reunirse en torno a algunas figuras destacadas de la época, ¿no? Líderes
de las clases medias altas porteñas, ¿no? Allí va a surgir una organización política que duró muy poco tiempo, que es la Unión Cívica de la Juventud. Mira. La Unión Cívica de la Juventud agrupa a jóvenes con mucho interés, mucha práctica en la política, que ven todo este problema de la crisis económica con mucha preocupación y que a su vez quieren una plena democratización, es decir, ellos bregan porque las elecciones sean más transparentes. El hecho de que la limpieza, ¿no?, del proceso eleccionario empieza a ser un reclamo fuerte de estos jóvenes. Allí Leandro Alem va a aparecer como una de las figuras destacadas, ¿no?, dentro digamos, de los de la juventud, de la Unión Cívica de la Juventud, y también otra de las figuras destacadas es el propio Bartolomé Mitre. Bien, entonces ahí hay un momento de identificación o de unión entre Alem y Mitre. Bueno, finalmente, te digo, otra figurita que quiero introducir ahí es Aristóbulo del Valle, también joven liberal, son todos liberales, ¿no?, más o menos, joven liberal que tiene también un ascendente político muy importante, que ejerce un liderazgo y que va a tener también un papel protagónico en la siguiente revolución, la de 1893. En esta del 90, fundamentalmente lo que ocurre es estos grupos políticos de la capital toman por asalto el parque de artillería de la ciudad y intentan desde allí dar un golpe de Estado, ¿no?, de tomar el poder político. Ya no es la Unión Cívica de la Juventud, ¿no? Eso había sido disuelto poco antes y se llama simplemente Unión Cívica. Hacen este hecho el 26 de julio de 1890, esta famosa toma del parque de artillería y los numerosos combates que se producen durante 3 días en la capital, combates que van a tener varios centenares de muertos, ¿no? Combaten allí dos fuerzas fuertemente armadas, porque los revolucionarios toman el parque de artillería y se hacen con un poder de fuego notable, enfrentados con el ejército regular, ¿no? Pero también muchos soldados, muchos miembros de la Fuerza Armada, del ejército, participan de la sublevación, ¿no? Por eso también la dureza y crudeza de los combates. Bueno, entonces tenemos ese primer momento revolucionario, la famosa Revolución del Parque, 26 de julio de 1890. No van a conseguir los revolucionarios su objetivo, pero sí van a lograr, como consecuencia de esta revolución, que renuncie el presidente, Miguel Juárez Celman, y asuma el poder el vicepresidente Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini, que es una figura dentro del partido roquista, del Partido Autonomista Nacional, que tiene una mirada nacional de desarrollo, una mirada industrialista, que edita un diario industrialista y que reúne bajo esas consignas a una serie de jóvenes que no son muchos de ellos los vinculados a la Unión Cívica, pero sí
con lazos con esa juventud de la Unión Cívica, ¿no? El más famoso, sin duda, Roque Sáenz Peña, que todavía no es la figura que va a ser después, pero que es sin duda un puente entre estos dos grupos, digamos así, ¿no? Y entonces en el 90 va a asumir la presidencia Roque Sáenz Peña, perdón, va a asumir la presidencia Carlos Pellegrini, y entonces en la Unión Cívica el debate político se va a dar entre los dos líderes principales, que como ya dijimos son Leandro Alem y Bartolomé Mitre, que hasta ese momento están juntos, unidos, contra el gobierno de Juárez Celman, pero que ahí va a entrar a tallar la figura de Julio Argentino Roca, viste que es una figura política de gran volumen, al cual se lo llama el zorro del desierto, ¿no? Del desierto por el tema de la campaña, pero la que importa acá es la figura de zorro, ¿no? De ser sagaz, de armar, podríamos decir así, entramados políticos complejos, y bueno, entre esos entramados políticos, Julio Argentino Roca lo que hace es atraer a una negociación a Bartolomé Mitre. Bien, entonces cuando Mitre se aviene a negociar con Roca para ver quién puede ser el sucesor de Carlos Pellegrini, Leandro Alem rompe con Mitre y funda la Unión Cívica Radical. Bien, o sea, es hija de una revolución, que es la revolución del 90, que agrupa jóvenes liberales de la capital que están en contra del ascenso, que sobre todo miran el proceso de crisis económica, pero que además enfrentan el sistema eleccionario, que es un sistema que de las votaciones, ¿no? El método eleccionario, que es un método de voto cantado, que facilita el fraude, la presión al votante y demás, y estos jóvenes cívicos lo que buscan es una transparencia, ¿no?, de la democracia argentina. Me hace acordar a la consigna que hubo hace muy poco tiempo, que era "a los 90 no volvemos", ¿no? Haciendo referencia a la época del menemismo, ¿no? Hay jóvenes que también podrían haber cantado esa consigna en aquel entonces, "a los 90 no volvemos", con esa matufia. Sí, y como a veces parece que los tiempos están ahí, el pasado está acechándonos, ¿no?, en el presente. Bueno, entonces en 1892 se produce esta división, la ruptura con Bartolomé Mitre, y Leandro Alem pasa a dirigir la Unión Cívica Radical. Pero él, dentro de la Unión Cívica Radical, va a ir emergiendo el liderazgo lentamente de su joven sobrino Hipólito Yrigoyen, que a diferencia de Alem, Yrigoyen es un tipo que tiene más, un trabajo territorial, recorre los barrios, recorre los pueblos de la provincia de Buenos Aires, habla uno a uno con los diferentes referentes políticos locales, va organizando un entramado personal, ¿no?, que le va dando ese liderazgo. En 1892 nuevamente hay elecciones. Roca había ido a una negociación con Bartolomé Mitre, proponiéndole ser el propio Mitre el candidato a presidente.
esa negociación finalmente no va a dar resultado porque la juventud del Partido Autonomista Nacional impulsa la candidatura de ese otro joven que acabo de mencionar, Roque Sáenz Peña, ¿no? Entonces, ante la candidatura posible de Roque Sáenz Peña, Julio Roca, nuevamente el zorro, levanta la candidatura del padre de Roque Sáenz Peña, Luis Sáenz Peña, ¿no? Le dice, bueno, si querés ser el candidato a presidente vas a tener que competir con tu padre. Y Roque Sáenz Peña retira su candidatura, digamos, eso había una vida muerta, y en el 92 empieza la presidencia de Luis Sáenz Peña, que implica un acuerdo entre el roquismo y el mitrismo. Bien, no está la figura de Julio Roca como visible, ¿no? No es ni el presidente ni el vicepresidente, no ocupa ningún cargo fundamental. Pero sí es el zorro todo el tiempo. Sí es el que trama, claro. Tal cual. Bien. Entonces, empieza esta presidencia de Luis Sáenz Peña, y en la presidencia de Sáenz Peña, lo que hace Luis Sáenz Peña es convocar a uno de los jóvenes cívicos de la Unión Cívica Radical, a Aristóbulo del Valle, y lo va a nombrar ministro de Guerra. Ministro de Guerra, que es el equivalente a nuestro actual ministro de Defensa, ¿no? Pero en aquel momento el ministro de Guerra tiene mucho poder territorial, porque el ejército está desparramado en el territorio argentino, y a cada asunción presidencial hubo un conflicto militar. En el 74, cuando gana Avellaneda la provincia de Buenos Aires, liderada por Bartolomé Mitre, desconoce el triunfo de Avellaneda y se producen combates en varios puntos del país. En el 80 ocurre lo mismo. En el 86 no, Roca logra poder suceder al presidente, a Juárez Celman, sin que haya un movimiento armado, pero como ya dijimos, durante la presidencia de Juárez Celman se produce la Revolución del Parque, la del 90. Bueno, entonces el ministro de Guerra tiene un papel político muy importante. Aristóbulo del Valle va a ser el ministro de Luis Sáenz Peña, y Luis Sáenz Peña lo va a convertir en una especie de superministro. Si Aristóbulo del Valle tiene de alguna manera el poder político, ¿no? El poder real, ¿no? Mientras Luis Sáenz Peña, como diría Guillermo Moreno, le ponen la capelina como a la reina, ¿no? Digamos, es la figura vistosa, ¿no? Bueno, entonces, ¿no? Que él dice que si Milei quiere ser la reina, bueno, no sé, parece una figura divertida. Bueno, de alguna manera Luis Sáenz Peña tiene el poder formal, pero el poder real lo tiene Aristóbulo del Valle. Allí van a tramar Aristóbulo del Valle y Hipólito Yrigoyen la Revolución del 93. ¿Cuál es la idea de la Revolución del 93? En la Revolución del Parque en 1890, ellos lo que buscan es tomar el poder. Sí. En la Revolución del 93 ya la idea no es tomar el poder, no es ganar la presidencia por las armas, sino producir alzamientos en distintas provincias y a partir de esos alzamientos motivar la intervención federal de las provincias. Entonces Aristóbulo del Valle, como ministro de Guerra, conduciría la intervención federal en las provincias sublevadas. Y a partir de esa intervención federal, garantizar un acto eleccionario transparente. Este es el plan. Bien. Me interesa señalar de 1893, ¿no? Sí. La aparición de algunos nombres, de algunos apellidos, para que veamos también la
la filiación histórica del radicalismo, ¿no? Porque en esa narrativa también de la República Perdida se construyó la idea de que el Partido Radical es el partido de los inmigrantes y las clases medias, ¿no? Y eso no es falso, pero es una parte de la verdad. No es solamente eso el Partido Radical, también fue el partido que un partido que fue nutrido por los hijos y los nietos de los viejos jefes federales, es decir, de figuras del federalismo de todo el país, que fueron, muchos de ellos pasaron por un momento más corto, más largo, por el roquismo, y fueron derivando hacia la Unión Cívica Radical bajo la conducción de Hipólito Yrigoyen. En la Revolución de 1893, por ejemplo, en San Luis, ¿no? En San Luis, la revolución la dirige Teófilo Sá, ¿no? Fíjate el apellido, Sá. Sí, sí. Que nos recuerda a los hermanos que fueron gobernadores en las últimas décadas de San Luis, pero también a Juan Sá, quien era el caudillo federal de San Luis desde fines de los tiempos de Rosas, y que había sido un caudillo federal que había organizado sublevaciones contra Mitre. Entonces ese nombre, Sá, vuelve a aparecer en la figura de Teófilo Sá, ¿no? Quien va a ser también gobernador, se va a tomar el poder y va a ser gobernador de San Luis, y era hijo de aquel Juan Sá apodado Lanza Seca. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, ¿no? El liderazgo de la revolución la va a tener Mariano Candiotti, y es otro apellido de larga tradición federal, porque Candiotti es ni más ni menos que el primer gobernador federal de Santa Fe allá por 1815, aliado de Artigas. Entonces los viejos apellidos federales vuelven a aparecer 80 años después, 50 años después, en las filas de la Revolución Radical. Buen dato ese, como para ir cerrando en este capítulo, sí. ¿Queda mucha tela por cortar de lo que fue la Revolución de 1893? No, solamente vamos a terminar con finalmente qué es lo que ocurre. Hipólito Yrigoyen lidera la revolución en la provincia de Buenos Aires con muchísimo éxito, sí. Logran capturar al gobernador, logran avances militares muy importantes, y en el momento en que la revolución está por consagrarse, un mes duran los combates de la revolución de 1893. Duran un mes. Una locura. Un suceso, ¿no? También que vemos la dimensión de ese suceso y cómo está olvidado en nuestra narrativa histórica estos acontecimientos, ¿no? ¿Por qué será que todo el periodo 1880-1916 está prácticamente silenciado, porque en bloque lo sintetizamos como el periodo oligárquico y ya está, ¿no? Es como si lo que decimos, el movimiento nacional, ¿no? Una persistencia en la historia argentina que está constantemente como una fuerza ahí pujando por una patria, hoy diríamos, libre, justa y soberana, bajo las formas que en cada época esto va tomando, como si durante esos 35 años ese movimiento nacional no hubiera existido, ¿no? No hubiera habido una alianza entre los sectores medios y las clases populares en pugna por un país justo y libre.
Bueno, finalmente lo que va a ocurrir en la revolución en la provincia de Buenos Aires es que es que Aristóbulo del Valle, que está en la Casa Rosada, porque es el ministro de guerra, decide trasladarse al centro de operaciones de Hipólito Yrigoyen en Temperley. Temperley, actual partido de Lomas de Zamora, en el conurbano actual, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y al trasladarse y abandonar la Casa Rosada, lo van a deponer como ministro, ¿no? Debilita su lugar y van a asumir el mando en la Casa Rosada los que están en contra de la revolución y bueno, finalmente la detienen. Bien. Es decir, no va a lograr sus objetivos la revolución de 1893, pero sí va a lograr ese episodio, que ese movimiento que había nacido alrededor de 1890 en la ciudad de Buenos Aires, con jóvenes de los sectores medios altos, empiece a tomar un carácter nacional, ¿no? Empiece a expandirse por todo el país. Y que finalmente cosecharía, no será hoy que lo narres, pero que cosecha victorias después. Les llegan las victorias. Va a terminar cosechando victorias y va a imponerse como un gran partido nacional. La idea es que se convoque a elecciones y con la certeza de que va a ser la Unión Cívica Radical la que va a ganar, ¿no? Claro. Y esto finalmente va a ocurrir, pero 20 años después. Ya lo vamos a ver en el próximo encuentro, que vamos a hablar de la Revolución de 1905 y finalmente de la reforma que va a hacer Roque Sáenz Peña, la llamada Ley Sáenz Peña, la ley del voto secreto y obligatorio, el voto masculino, ¿no? Perfecto. Así que bueno, hoy dejamos acá contado esta parte de la historia, los orígenes de la Unión Cívica Radical, en esta contradicción entre una facción de clases medias porteñista, mitrista, y una facción que busca nacionalizarse, que busca otra representación, ¿no? Y en esa segunda facción, que es la que va a fundar la Unión Cívica Radical, la liderada por Alem, la figura de Yrigoyen, que como ya vimos, no tiene tantas contradicciones con Julio Argentino Roca, de quien apoyó la federalización de Buenos Aires. Y eso es muy importante, ese punto es muy importante. Bien. Mariano, quiero agradecerte de manera muy especial esta maravillosa columna sobre los orígenes, ¿no?, de el radicalismo en la Argentina, temas que yo no estaba bien nutrido, así que te agradecemos muchísimo con esta columna Pasado de Revoluciones. Bueno, Sergio, un fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene. Dale, hasta pronto. Mariano Cabral, nuestro querido amigo historiador, importantísimo historiador argentino, pasando con esta historia.